¿Qué es la reencarnación y el karma? ¿Existe la reencarnación y el karma? ¿Podemos recordar vidas pasadas? ¿Es el karma el responsable de las diversas situaciones vividas en la vida? ¿Por qué unas personas tienen buena salud y les va bien todo en la vida y a otras no? ¿Por qué se produce la reencarnación y el karma? Empezamos el programa de hoy con José Luis Jiménez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo con José Luis Jiménez. El programa de hoy se titula La reencarnación y el karma. Las preguntas que acabo de mencionar se responderán a continuación por la explicación que va a dar José Luis. Y como siempre, ya sabéis que podéis ir haciendo más preguntas en el chat de YouTube. Y por favor, en la pregunta ponerla en mayúsculas para diferenciarla de los comentarios y decirnos también el país desde donde nos estáis viendo. Hola, José Luis, ¿qué tal? Bienvenido, adelante, cuando quieras. Hola, Iván. Buenas tardes, buenos días también para nuestros amigos que son de fuera de España. Y bien, como ha dicho Iván, hoy vamos a hablar sobre la reencarnación y el karma. Se podría decir con casi total seguridad que todos hemos oído hablar alguna vez de la reencarnación y el karma. Y posiblemente no todos tengan la misma idea de lo que es la reencarnación y el karma. Y esto es debido, sobre todo, a que la reencarnación y el karma no se contempla de igual manera en todas las religiones o culturas. Es por eso que para definir de manera generalmente aceptada la descripción de lo que es la reencarnación y el karma, habrá que realizar una elección ecléctica de aquellos puntos que tienen en común las diferentes culturas y religiones que comparten la creencia de la reencarnación y el karma. En este sentido, hay que decir que el concepto de reencarnación, también llamado palingenesia, palabra griega que significaría nacer de nuevo, se basa en la creencia de que todos los seres humanos tienen que experimentar diversas vidas con el fin de aprender a través de la experiencia y así conseguir evolucionar espiritualmente, tomando conciencia de la naturaleza divina que posee el ser humano. Sin embargo, dentro de la experiencia de la reencarnación y dependiendo de la religión o cultura que se trate, se puede producir de forma diferente a lo generalmente aceptado, como sucede con la metempsicosis o transmigración de las almas. Formas que son mayoritariamente aceptadas en la religión hindú y en donde se contempla la posibilidad de que el ser humano pueda renacer también como un animal, si bien esta forma de reencarnación no es aceptada como tal en la mayoría de religiones o culturas reencarnacionistas, puesto que según estas religiones o culturas, el espíritu y el alma de un ser humano no es retrógrado,
Es decir, el espíritu o alma del ser humano no desea encarnar en ningún animal, sino que vuelve a reencarnarse sucesivamente en otro cuerpo humano. Lo generalmente aceptado es que el ser humano renazca o reencarne de nuevo en otro ser humano y preferentemente entre familiares y amigos con los que ha tenido una estrecha e íntima relación, intercambiando los roles de padres, hijos o amigos, así como los géneros masculino y femenino. A este tipo de almas reencarnadas se les llama también almas afines, pues han compartido vidas pasadas y suelen tener un objetivo común. Por lo que cuando se reencuentran de nuevo en una nueva vida, suelen reconocerse de inmediato, puesto que existe dicha afinidad, la cual suele traducirse en gustos e ideas afines. Dentro del proceso de reencarnación, existen también otros motivos o argumentos que justificarían dicho fenómeno, y estos son los que hacen alusión al karma. La palabra karma, en idioma sánscrito, significa acción, haciendo referencia a las acciones físicas, mentales y verbales llevadas a cabo por nosotros, los humanos, y es como consecuencia de dichas acciones llevadas a cabo en vidas anteriores que en la nueva reencarnación el karma, también llamado ley de causa y efecto, condicionará la vida del sujeto, tanto en su aspecto físico como psíquico o estatus social. No obstante, también en el karma nos encontraremos con diferentes maneras de entenderlo, dependiendo de si se trata de una u otra religión o cultura. De la misma manera que sucede con la reencarnación, la metempsicosis o la transmigración del alma, donde a pesar de que suelen ser identificadas como la misma cosa, en realidad contienen aspectos muy diferentes. Así, mientras que la reencarnación hace referencia a una continua readaptación del alma en distintos cuerpos humanos a través de ciclos de vida y muerte, en la metempsicosis, además de la reencarnación en sí, también se contempla la posibilidad de que dicha alma o esencia del ser transmigre o reencarne en este caso en algún tipo de animal, insecto o incluso objeto, mientras que la transmigración de alma supondría un cambio de estado del espíritu mediante el recorrido efectuado a través de las diferentes formas de existencia a las que va animando mientras permanece con vida, para finalmente abandonar dichas formas de vida sin que se produzca cambio alguno. Es decir, la principal diferencia con la metempsicosis estribaría en que se involucra al ser real y no únicamente la esencia o herencia psicofísica y genética del individuo fallecido. La ley del karma o ley de causa y efecto es lo que establece que todas las acciones físicas, mentales y verbales sean la causa, mientras que las experiencias son los efectos. Es así como, a través de la ley del karma, cada individuo poseerá una determinada apariencia física, es decir, puede ser un individuo sano y atractivo o, por el contrario, padecer algún tipo de defecto físico, marcas en el cuerpo, etc. También mostrará una adaptada disposición mental, es decir, puede ser una persona inteligente, despierta, activa o, por el contrario, padecer algún tipo de deficiencia psíquica o intelectual. Así como también se producirán toda una serie de experiencias únicas y personales, o lo que es lo mismo, si el individuo en cuestión necesita pasar por una determinada experiencia personal,
a fin de aprender y avanzar en su evolución espiritual, la experimentará. Lo anteriormente comentado sobre el karma no debe entenderse como un castigo, perdón, o un premio motivado por el tipo de vida experimentado en otra existencia pasada, sino que obedecerá a la necesidad que tenga el espíritu y el alma del individuo en experimentar la situación que le corresponda. Bien, porque así lo ha decidido el alma antes de reencarnarse, bien, porque se trata de la conciencia o la consecuencia, en este caso del karma, inmediato que se ha generado en esa misma vida. Al respecto, y a modo ilustrativo, basta recordar cuando alguien del que se sabe que realiza malas acciones sufre las consecuencias de los efectos de la causa que ha creado él mismo. Se suele decir que ha recibido el castigo que se merece. Este sería un karma inmediato, que por cierto es el karma que más me gusta, cuando quien actúa haciendo el mal recibe de forma inmediata su merecido. El karma puede ser individual, como los casos que hemos visto hasta ahora, pero también puede ser grupal, como cuando se trata de un grupo de personas o almas que tienen una misión o un objetivo en común en pro de la humanidad, o por el contrario, en el que sus actos han causado un gran daño a esta. Así, por ejemplo, podríamos citar a determinadas sectas religiosas, cuyos nombres seguramente tenemos todos en mente, ¿no? A partidos políticos corruptos, a líderes políticos o religiosos que han causado un gran daño a mucha gente. Estos van a recibir un karma muy negro y pesado, muy difícil de limpiar, y que nadie lo dude, pues ante todo hay que dejar claro que el ser humano posee libre albedrío, es decir, tiene libertad para decidir lo que desea hacer, y si su decisión es actuar de manera que causa un gran daño a otras muchas personas, su karma será implacable. Así pues, todas las acciones que se llevan a cabo durante nuestras vidas son como las semillas que se siembran en el campo del alma. Las acciones virtuosas o buenas serán las semillas que darán el fruto del bienestar y la felicidad. Por el contrario, las acciones perjudiciales o malas son las semillas que darán el fruto del sufrimiento y del dolor. Es por eso que, tal como sucede con las semillas de las plantas, es preciso que transcurra un tiempo o incluso varias vidas hasta que den el fruto correspondiente. Cuando llegue el momento en que seamos capaces de eliminar nuestros apegos físicos, psíquicos y materiales, así como el egoísmo, nuestras acciones serán puras y virtuosas, y como consecuencia de esta situación, nuestra vida también transcurrirá en un mundo lleno de paz y felicidad. La creencia en la reencarnación ha sido profesada por una gran mayoría de religiones y culturas desde los tiempos más remotos, entre los que cabe destacar a los druidas, sacerdotes celtas, quienes ya defendían la inmortalidad del alma y la reencarnación de ésta. En las culturas y religiones orientales, como la hindú o la budista, si bien se diferencian en que el budismo cree en la transmigración de almas y no en la metempsicosis, lo que sí sucedería en cambio en el antiguo Egipto o incluso en la antigua Grecia de Platón. Tengo por aquí una imagen de Platón que me gustaría, o de Pitágoras, y sobre todo de Pitágoras también, porque él llegó a afirmar que él recordaba varias vidas pasadas suyas y las recoge incluso en un libro, el escritor Jámblico, en su libro titulado La vida de Pitágoras, donde dice que había sido un guerrero troyano llamado
Euphorbus, que había sido también el profeta Hermótimus, a quien sus rivales quemaron vivo en la hoguera, que había sido un pescador chipriota de nombre Pirrus, una prostituta en Fenicia, un campesino en Tracia y bueno, y la esposa también de un comerciante en Tracia. Es decir, que Pitágoras ya, pues como vemos, 600 años antes de Cristo, ya él decía que había vivido otras vidas, que las recordaba con nombres y todo lujo de detalles. Aunque bien, en este caso, él era más partidario de la metempsicosis, como decía antes. Bueno, incluso en los evangelios gnósticos y en algún otro pasaje de los evangelios canónicos se habla también de la reencarnación, por ejemplo, como en la Pistis Sophia, de donde traigo algunos capítulos siguientes para que veáis mejor una ilustración de lo que se dice en ellos. En este caso, la Pistis Sophia, en el capítulo de la reencarnación, que es el capítulo 125, dice lo siguiente. María, cuando digo María se refiere a María Magdalena. María continuó de nuevo y le dijo al Salvador, el Salvador es Jesús, mi Señor, aun cuando la fe y los misterios se hayan revelado a sí mismos, suponiendo que las almas vienen al mundo en muchas vueltas, y cuando dice vueltas se refiere a vidas, y son negligentes en recibir los misterios, esperando que al venir al mundo en otra vuelta, es decir, en otra vida, los recibirán. Y pregunta a ella, dice, ¿se expondrán así al peligro de no recibir los misterios? El Salvador, Jesús, contestó diciendo a sus discípulos, proclamad por todo el mundo, diciendo a los hombres, esforzaos por recibir los misterios de la luz en este tiempo de aflicción para entrar al reino de la luz. No juntéis un día con otro, a una vuelta, es decir, a una vida con otra, esperando en recibir los misterios si venís al mundo en otra vuelta, es decir, en otra vida. En este primer capítulo vemos cómo Jesús nos habla sobre la reencarnación y alerta del peligro de no actuar en la primera vida o existencia y dejar para las siguientes lo que debe hacerse a fin de recibir los misterios de la luz. En otro capítulo, que sería el capítulo 133, el Salvador, Jesús, dice, continuó diciéndole a María, amén, amén, os digo, ningún profeta ha penetrado en la luz. Sin embargo, los arcontes de los aeones han discutido con ellos fuera de los aeones y les han entregado los misterios de estos. Y cuando llegué a la región de los aeones, cuando Jesús llegó a este lugar, convertí a Elías, Elías era el profeta, que fue arrastrado por el carro de fuego, como recordaréis, pues dice, convertí a Elías enviándolo al cuerpo de Juan el Bautista. Y el resto también los convertí en cuerpos idóneos para que hallaran los misterios de la luz y penetraran y heredaran el reino de la luz. En este otro capítulo es el propio Jesús quien dice que ha convertido al profeta Elías para enviarlo al cuerpo de Juan. Juan el Bautista se refiere, así como a otras entidades que las hizo reencarnar en otros cuerpos idóneos a fin de que penetraran en el reino de la luz. A continuación, en otro capítulo que hace referencia a la reencarnación y al karma. Y veréis, en el capítulo 146 hace referencia del castigo del ladrón y dice, Jesús dijo, si su plazo en la esfera es el planeta Tierra, si su plazo en la esfera está terminado, los receptores de Adonis vienen a encontrarlo y guían su alma fuera del cuerpo y pasan 3 días rodeándolo e instruyéndolo en todo lo relacionado con los seres vivientes del mundo. Más adelante, lo conducen abajo, hacia la mente, delante de Ariel, y se venga de él con sus castigos por 3 meses, 8 días y 2 horas. Tiempo después,
lo conducen al caos delante de Yaldabaoth y sus 49 demonios, y cada uno de ellos se venga de él por 3 meses, 8 días y 2 horas. Más adelante lo conducen por el camino de en medio, y cada uno de los arcontes de este camino se venga de él con su humo oscuro y su fuego maligno por otros 3 meses, 8 días y 2 horas. Tiempo después lo conducen ante la Virgen de Luz, que juzga a los justos y pecadores para que ella lo juzgue. Y cuando la esfera, la Tierra, gire sobre sí misma, ella lo entrega a sus receptores para que lo viertan en los aeones de la esfera, de la Tierra. Y estos lo conducen al agua que está debajo de la esfera, de la Tierra. Y ésta se convierte en fuego hirviente que lo devora hasta purificarlo completamente. Tiempo después llega Yaloham, el receptor de Sabaoth, el Adamas, que trae la copa del olvido y se la entrega a esa alma. Esta la bebe y olvida todas las cosas y todas las regiones a las que ha ido. Y lo vierten a un cuerpo lisiado, cojo o ciego. Este es el castigo del ladrón. Como podemos ver en este pasaje, aquel que no ha actuado honestamente en su vida, cuando muere su cuerpo físico, su alma tiene que sufrir una serie de procesos, hasta que es devuelto de nuevo a la tierra en un cuerpo lisiado, cojo o ciego. Evidentemente, hoy día no creo que haya nadie que crea que los lisiados, los cojos o los ciegos de nacimiento lo sean porque en otra vida hayan sido ladrones, ya que de ser así, cuando se mueran todos los políticos corruptos que ahora nos gobiernan, aumentaría de forma tan alarmante el número de lisiados, cojos y ciegos que causaría un grave problema a la sociedad. Pero bueno, bromas aparte, el presente pasaje sirve también para entender el por qué en la época de los cristianos primitivos se creía que los enfermos y lisiados lo eran a causa del karma que les había tocado pagar por malas acciones realizadas en vidas pasadas. No obstante, en el presente texto también aparecen los correspondientes castigos a otros tantos supuestos, y aunque el proceso del alma, una vez muerto el cuerpo físico, es muy similar en todos los casos, pongo solo algunos casos más en los que también se aplicaría el castigo mediante el karma, como sería, por ejemplo, el castigo del soberbio o el castigo al blasfemo, el castigo incluso al homosexual, al de un acto obsceno de brujería, etc. Bien, quiero aclarar que el hecho de que al homosexual se le castigue según este evangelio, claro está, pues no debería estar catalogado como un pecado, ya que de ser homosexual, y hablo en mi opinión, no es ningún pecado, sino simplemente una tendencia sexual. Pero precisamente por este tipo de leyes rigurosas que promueven la intolerancia, luego vemos la homofobia que existe en el mundo. Y bueno, yo no creo que Jesús haya condenado la homosexualidad ni haya dicho nada al respecto, puesto que, como todos sabemos, todos los evangelios y los libros sagrados han sido escritos por los hombres, según les ha convenido en cada momento. En otros evangelios canónicos, es decir, los aceptados por la Iglesia Católica, también se menciona la reencarnación, reafirmando una vez más lo que ya hemos visto en la Pistis Sophia. En este caso, me referiré al Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 9 al 13. En dicho versículo se hace referencia a la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, y dice así, en el versículo 9, mientras iban bajando del monte, les mandó Jesús, no digáis a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. El Hijo del Hombre es Jesús, que se hacía llamar a sí mismo con este nombre.
Y le preguntaron los discípulos, pues ¿cómo es que dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Elías era el profeta que hemos hablado antes, que lo arrebató un carro de fuego al cielo. Bien, y Jesús le responde, sí, Elías vendrá y lo restablecerá todo. Pero yo os aseguro que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto se les antojó. Así también el Hijo del Hombre padecerá de parte de ellos. Entonces, se refiere a los discípulos, comprendieron los discípulos que les había hablado de Juan, el Bautista, con lo que nos estaba diciendo claramente que Elías reencarnó en el cuerpo de Juan el Bautista. Bien, la transmigración de las almas también la podemos encontrar en otro pasaje del Evangelio de Juan. En este caso, concretamente en el capítulo 3, versículo 1 al 12, donde Jesús le dice a Nicodemo, en verdad os digo, nadie podrá ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Y Jesús le explica, quien no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Como vemos en este pasaje, cuando Jesús dice nadie podrá ver el reino de Dios si no naciere de nuevo, pues está refiriéndose claramente a la reencarnación, como ya hemos visto en los pasajes anteriores. De hecho, los primeros cristianos creían en la reencarnación hasta el momento en que la Iglesia Católica pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, tras el Concilio de Nicea en el año 325. Y es a partir de entonces que la nueva doctrina del imperio fue modificando las creencias originales para adaptarlas a las necesidades de Roma, por lo que tras el segundo concilio de Constantinopla, que se celebró en el año 553, si no recuerdo mal, la reencarnación sería abolida de los fundamentos de la nueva Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica por eliminar la creencia en la reencarnación, lo cierto es que no consiguió eliminarla del todo. Y así tenemos a varios personajes relevantes dentro de la ciencia y la medicina que han dedicado gran parte de su vida a demostrar la realidad de la reencarnación, obteniendo grandes resultados. Como ejemplo de lo anteriormente comentado, mencionaré a tres personajes relevantes del siglo XX que nos van a aportar una idea bastante esclarecedora. He cogido el primero de ellos a Edgar Cayce. Edgar Cayce nació el 18 de marzo del año 1877 y falleció el 3 de enero de 1945. Aquí lo tenéis en imagen ahora. Pues bien, Edgar Cayce fue un vidente y un psíquico estadounidense conocido popularmente con el nombre del profeta durmiente. Este hombre fue fundador de la Asociación para la Investigación y la Ilustración dedicada a la aplicación práctica de sus facultades psíquicas y bueno, contó incluso con un hospital y una universidad. Fue o es considerado como el padre de la medicina holística, así como uno de los psíquicos más relevantes del siglo XX. Demostró poseer facultades o grandes facultades para la sanación, la percepción extrasensorial, la religión, la reencarnación y los registros acásicos, siendo uno de los videntes más respetados en el ámbito esotérico. Bueno, hago un pequeño paréntesis porque habéis visto que he mencionado registros acásicos, que hasta ahora esta palabra no la había mencionado. Los registros acásicos, para decirlo de una forma muy sencilla y rápida, es como si tuviéramos una especie de archivo, un archivo con unas carpetas como tenemos en nuestro ordenador, ¿no? Que tenemos unos directorios, carpetas y ahí tenemos información. Pues bien, estos registros llamados acásicos estarían, diríamos, en ese limbo, en esa esfera, que no es un lugar físico, por supuesto, al que accedería
en este caso, tanto Edgar Cayce como aquellas personas que desarrollan esta facultad de poder abrir y leer esos registros acásicos. Que quizás, pues bueno, más adelante, si sale alguna pregunta al respecto, pues ya quería dejar por lo menos este apunte para que supierais a qué se refieren con lo de los registros acásicos. Bien, continúo. Para Cayce, la metempsicosis, como os he dicho, es una diferencia con la reencarnación bastante grande, puesto que por ejemplo, Cayce, que era partidario de la reencarnación, él no aceptaba que la metempsicosis se utilizase como reencarnación en el ser humano, puesto que en esta metempsicosis también se admite que el alma del ser humano reencarnase en un animal, incluso en un insecto, y esto pues no es posible, como veremos, como él comenta, ¿no? Pues bien, para Cayce la metempsicosis o la la transmigración de las almas no debería contemplarse, como os decía, como una reencarnación real, pues de acuerdo a dichas filosofías, el alma del hombre podría convertirse en animal, algo que no es aceptable para el alma humana, que no es retrógrada, como os he comentado antes, y por tanto no puede retroceder evolutivamente. Bien, en las lecturas de vidas pasadas, que es como se llamaban estas lecturas, estas visiones de Cayce, llegaría a recordar vidas y actividades de sus pacientes que incluso habían vivido en el mítico continente de la Atlántida. En alguna ocasión habíamos hablado de él también y de la Atlántida, de todo lo que llegó a profetizar y que se cumplió, ¿no? También consiguió curar a cientos de pacientes que al recordar un trauma originado en otra vida pasada, pues él hacía que al paciente, al recordar lo que ocurrió, entender por qué le pasó, pues se sanaba por completo en el presente, en la vida presente, ¿no? Esto veremos que se ha producido después con otros terapeutas también. Bien, otro personaje que a mí también me ha parecido muy interesante y que no podíamos dejar de mencionarlo es el doctor Ian Stevenson. Este hombre nació el 31 de octubre de 1918 y murió el 8 de febrero del 2007, relativamente hace pues 10 años apenas. Fue un bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría en el Canadá. Hasta el momento de su jubilación, en el año 2002, fue jefe de la División de Estudios de Percepción Extrasensorial en la Universidad de Virginia, donde se investigan fenómenos paranormales. Ya vemos que en una universidad como es la de Virginia, pues estos temas se toman en serio y se investigan por profesores y demás de esta categoría. Bien, él viajó de forma continuada durante un periodo de unos 40 años para investigar más de 3.000 casos de niños que parecían recordar experiencias de otras vidas, documentando lo que decían y cotejando datos con las vidas de las personas que ellos decían haber sido. Stevenson veía la reencarnación como la supervivencia de la personalidad después de la muerte. Si bien no consiguió nunca demostrar cuál era el proceso físico por el que la personalidad del individuo pudiera sobrevivir a la muerte, él creía firmemente que efectivamente existía el fenómeno de la reencarnación y de alguna forma pues estaba buscando encontrar ese proceso, ¿no? Ese protocolo que lleva a la reencarnación. No consiguió demostrarlo físicamente o empíricamente, pero sí que veremos que aportó otras pruebas muy interesantes. Stevenson basó sus estudios sobre todo en niños de 2 a 4 años, ya que al parecer tienen mayor facilidad para recordar sucesos acaecidos en sus vidas anteriores y así facilitar datos que pueden ser contrastados, pues según el mismo Stevenson, los niños empiezan a perder la memoria de sus vidas pasadas cuando tienen entre los 5 y los 7 años de edad. De acuerdo a las indagaciones de Stevenson, una gran mayoría de los casos investigados se deben a muertes violentas. También recopiló varios casos con testimonios y registros médicos en los que se relacionaban las marcas de nacimiento y las deformaciones congénitas
con el tipo de muerte descrita por los niños y que además habían sido registradas en las autopsias de las personas que dijeron ser. Es decir, parece ser que los niños que recordaban vidas pasadas, una gran mayoría de ellos, eran los que habían tenido una muerte violenta. Y el hecho de morir de una forma violenta o cruel parece ser que les hacía recordar con una mayor facilidad lo acontecido. Además, el doctor Stevenson se preocupó de investigar los informes que habían de las muertes de esas personas que decían, los niños identificaban con nombre y apellidos, y efectivamente habían muerto de la misma causa que decían estos niños, y además se les quedaba una especie de marca en el cuerpo, es decir, que supongamos que alguien ha muerto ahorcado, bueno, pues aparecía con una marca en el cuello, o que a alguien le han clavado un puñal en el costado, o pues aparecía con una mancha en el costado, etcétera, etcétera, o alguna deformación congénita que estaba relacionada con el tipo de muerte que había tenido ese niño en su vida anterior, que evidentemente era un adulto, había sido un adulto. Pues bien, uno de los casos más interesantes de los que estudió el doctor Stevenson es el de la niña Svarlata Mishra. Esta niña nació en Pradesh, en la India, en el año 1948. A los 3 años de edad, Svarlata ya había facilitado datos a sus padres a fin de que pudiesen identificar a su anterior familia. El suceso ocurrió mientras viajaban por el pueblo de Kandy, cuando Svarlata sugirió a su padre que fuesen a tomar un mejor té a su casa anterior. Es decir, ellos iban viajando por aquel pueblo y fueron a tomar té. Y la niña de 3 años le dice a su padre que se vayan a su casa donde ella había vivido en la otra vida, que allí iban a tomar mejor té. Bueno, lo extraordinario de este caso es que la memoria de Svarlata no se disipó con el tiempo, es decir, normalmente, como comentábamos antes, a los 5 o 7 años suele ya olvidarse, borrarse, pero aquí no ocurrió. Y así, en el año 1959, el profesor Sri Banerjee, que es un colega de Stevenson, retomó el caso y fue capaz de encontrar, a partir de la información dada por la niña, la casa de Svarlata en Kandy, donde había vivido quien entonces se llamaba Villa Pathak, que era la mujer que, según Svarlata, había sido en su vida anterior y que había muerto en el año 1938. Pues bien, días después, Svarlata fue llevada a su antigua casa para conocer a su anterior familia, a quienes reconoció, revelándoles secretos que nadie más podía conocer, como decirle, por ejemplo, a su ex esposo, Sri Padey, que tenía escondidas 1.200 rupias en una caja, o también, por ejemplo, que había llevado puestos dientes de oro. Stevenson describe en su expediente el asombroso o el asombro que tuvieron todos los presentes, así como la actitud maternal que adoptó Villa Svarlata con sus hijos, ya mayores, claro, llamándolos a todos cariñosamente por su apodo, por el nombre que le llamaba ella en la otra vida. Bueno, otro caso, para no extenderme mucho, os contaré otro caso más, que es tan contundente o más que este, como el de la niña Svarlata, y es el que comenta Peter Raster, que había sido, bueno, continuó con las investigaciones de Stevenson, y según Raster, la niña australiana Gwen MacDonald, quien sostenía haber sido Rose Duncan, una mujer de Somerset, en Inglaterra, y la cual vivió al final del siglo XVIII, pues habría facilitado varios datos describiendo localizaciones de casas que ya no existían, así como de poblados y de personas que después de una extensa investigación pues fueron corroborados y parece ser que sí, que efectivamente había sido verdad todo lo que comentó. Y el caso además lo revisó el doctor Basil Collet de la Universidad de Bristol. Bien, voy a acabar con otro personaje también que me parece muy interesante, que es la señora Carol Goodman.
Carol Bullman nació un 14 de octubre de 1950 y en la actualidad tiene pues 66 años, puesto que aún vive y practica su profesión, ¿no? Es escritora, conferenciante, consejera profesional y terapeuta. Es conocida sobre todo por sus estudios de casos de reencarnación en los niños pequeños. Woman es una profesional que ha trabajado durante más de 20 años con adultos y niños como terapeuta de vidas pasadas. Según cuenta Woman, después de sufrir varias dolencias y de reconocerse ella misma en otras vidas pasadas, donde sufrió una muerte dolorosa, se sometió a una terapia de regresión a otras vidas pasadas que le hicieron entender el porqué de sus dolencias en el presente y sanar por completo de las mismas. Pues bien, ella a partir de aquí se informó, se interesó por conocer más a fondo el tema de las regresiones hipnóticas y esto le llevó a estudiar la carrera de consejera profesional en la universidad, la que ahora posee y de la cual es profesional. Pues bien, después de más de 20 años trabajando con miles de pacientes, Carol Woman concluyó que la reencarnación era un fenómeno real y que las regresiones, además de que pueden demostrar la realidad de vidas pasadas y por lo tanto la existencia de un alma que sobrevive a la muerte, guardando la memoria de todas las vidas pasadas, tienen un beneficio añadido, que es el de curar traumas y problemas físicos que la medicina convencional no consigue curar, así como asimilar lecciones de la vida que de otra manera se tardaría muchos años en aprender. Asimismo, Woman comenta: los beneficios terapéuticos de la regresión a vidas pasadas tiene un doble propósito: la liberación de la energía y emociones del trauma de una vida pasada. Y en segundo lugar, el reconocer y activar la sabiduría y habilidades del pasado. En ambos casos, puede ser curativa y beneficiosa. Algunas veces la historia de la vida pasada es la pieza que falta. Una vez que la experiencia de la vida pasada se vuelve consciente a través de la terapia de regresión, la persona adquiere una perspectiva completamente diferente de sus cuestiones personales y obtiene una comprensión más profunda de cómo es la tarea de sus almas en el presente. Pues bien, hasta aquí es, por lo menos de una forma muy resumida, porque como comprenderéis, este tema puede dar para mucho más. Esa es la información básica que nos explica lo que es la regresión y el karma, lo que supone. Y como hemos visto, además de los estudios de los personajes que hemos comentado, hay cientos, si no miles, también de científicos y de médicos, y como podríamos mencionar muchos más, psiquiatras sobre todo, que lo han investigado y que, bueno, que de alguna forma con los datos aportados, pues hombre, decir que es casualidad que un niño de 2, 3, 4 años recuerde el nombre de una persona que falleció, de qué forma falleció o dónde estaba su cuerpo enterrado, porque podríamos hablar de varios casos. Son casos que a fin de cuentas van a confirmar lo que hemos comentado con 2 casos o 3. Es difícil pensar que no existe esa realidad. Por otros motivos, además, que podríamos entrar a debatir, ¿no? Y es que, a fin de cuentas, todo lo que existe es energía y nosotros somos energía. Y ya la ciencia admite, o por lo menos profesa, de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Y bueno, a partir de aquí podríamos hacer muchos comentarios, pero yo prefiero ahora, si te parece, Iván, que si tenemos algunos amigos que estén viendo el programa y quieran realizar alguna pregunta, pues si hay tiempo, que le podamos responder dentro de nuestras posibilidades, claro está. Sí, José Luis, hay bastantes preguntas aquí anotadas. Animo a que continuéis haciendo algunas preguntas. La primera de María Fernanda Villalobos desde Chile. Pregunta: ¿el karma no aprendido de otras vidas me puede estar bloqueando actualmente? No, porque hemos dicho, yo lo he intentado sintetizar
en lo que os he comentado, precisamente porque ahí se responde. Pero bien, lo vamos a aclarar. El ser humano tiene libre albedrío. Es decir, si a nosotros, por el hecho de que tengamos un karma pendiente de realizar, por una acción cometida que ha provocado la consecuencia, el efecto, es ese karma, si a ti se te obliga a realizarlo en un momento concreto, ya no tienes ese libre albedrío, esa libertad. Y por lo tanto, que es lo que he mencionado precisamente a 2 o 3 casos diferentes, porque si aceptamos lo que la filosofía, como ocurría con Pitágoras, Platón, etcétera, de que el ser humano el alma puede reencarnar en un animal o en un insecto, incluso en un objeto inanimado, pues hombre, eso no va a suponer ningún aprendizaje. Para evolucionar el alma del ser humano, lo que hace es progresar continuamente, es evolucionar, no involucionar, no ser retrógrada. Por lo tanto, si una persona ha creado por su acción, por su karma, pues tiene esa consecuencia que tiene que aprender, porque aquí no hay castigos. Quien interpreta el karma como un castigo se equivoca. Hemos hablado que el karma es una oportunidad de aprender algo que no se ha hecho bien, que hay que aprender a hacerlo bien. Esa sería la lectura del karma. Evidentemente, para nosotros, los humanos, pues una acción que causa dolor, que causa dolo y que luego la respuesta, ese karma que le devuelve ese dolor, para nosotros puede ser que es la justicia divina, como le llamamos o tal, pero en realidad lo que está haciendo es ofrecerle una enseñanza, es una lección, ¿no? La persona que ha actuado mal, que sepa lo que representa aquello, que tome conciencia de sus actos. Por lo tanto, el karma siempre es una lección de aprendizaje, aunque nosotros podamos verla en algún momento dado como un castigo, pero en realidad es una lección de aprendizaje. Por lo tanto, yo le diría a esta amiga que si ella es consciente, porque supongo que si lo dice será porque quizás tenga esa idea o esa intuición de que tiene algo pendiente y cree que no lo ha cumplido, que no lo ha acabado de hacer, bueno, pues que no se preocupe, o sea, ya le llegará el momento. Cuando llegue el momento, hemos dicho antes que cuando la semilla necesita un tiempo, ¿no?, para crecer, pues la semilla ya está plantada, sea para una cosa u otra, para algo que producirá bondad y felicidad o para algo que va a producir dolor o otra cosa, porque dependerá de lo que hayamos sembrado lo que vamos a recoger. Pero eso se producirá en el momento que corresponda. No sé si con esto le he aclarado la pregunta, sí, la duda. Sí, si no, que nos lo diga, que nos lo comente en el chat. Bien. Vamos con otra de Fati Grosso desde Santa Fe, Argentina. Dice, ¿es verdad que por una cuestión de experimentación tenemos que encarnarnos en el sexo masculino y en el femenino de forma intercalada? No, intercalada no. Nosotros, como he comentado anteriormente, tenemos una parte divina, una parte del todo, llamémosle Dios, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, a través de esa parte divina, el alma necesita experimentar, tener una serie de experiencias, no solamente como hombre y no solamente como mujer, no solamente como padre, ni no solamente como hijo o como madre, etcétera. Todos estos roles hemos dicho que se van a ir intercalando o intercambiando durante X vidas, existencias, las que sean necesarias, pero no de una manera, en este caso, calculada o intercalada, no. O sea, puedes estar reencarnándote, no sé, 100 vidas como un hombre y una como mujer porque es suficiente, o al revés, como mujer X y otras como hombre. O con sexos intercambiados, vete a saber, porque son experiencias. Lo que se trata es de aprender a través de la experiencia. Por lo tanto, una vez que uno ha aprendido lo que tiene que aprender con ese sexo, con ese género, pues puede volver a reencarnarse o no, pero ya no es una cuestión obligada tampoco. Porque hemos dicho, igual que antes mencionábamos, que nadie está obligado
a cumplir algo en un momento muy concreto, a menos que sea, pues antes mencionábamos lo que era ese karma inmediato, que decía yo que a mí me gustaba mucho, ¿no? Cuando ves a alguien que hace algo mal y ¡bum! Y le viene y dice, mira, esto es inmediato, no tiene que esperar a otra vida, ¿verdad? Bueno, pues claro, la respuesta a cuándo se van a producir no lo sabe nadie, porque tendríamos que hablar, pues, qué se produce o qué ocurre. Habíamos leído una parte en el Pista y Sofía que nos explicaba cuando moría el cuerpo, que pasaba por unos estadios, que tenía que por un tiempo pasar por aquí y hacer tal, claro, dependiendo de las acciones de aquella persona. Y estábamos hablando del castigo del ladrón, del castigo del tal, entonces cada uno, dependiendo de sus acciones, iba a pasar por un estadio u otro, ¿no? Por lo tanto, no todo el mundo va a tener el mismo karma porque no hace lo mismo. Por lo tanto, las acciones son diferentes de cada persona y las consecuencias pues también son diferentes. No hay una regla exacta para todos. Javi Rodríguez desde España pregunta ¿cuántas reencarnaciones se pueden recordar durante una regresión hipnótica? Bueno, eso depende también de la persona. La doctora Woman, que hemos comentado antes, ella recordó en la primera regresión, recordó 2 vidas, comentaba en sus libros, bueno, yo no los he mencionado, pero no extenderme mucho, en sus libros va comentando las vidas que ha recordado. Bueno, eso dicho Pitágoras, que ha recordado 5 vidas, mencionaba con los nombres y apellidos y los lugares, y este no hizo ninguna regresión, porque se puede recordar de forma también personal, autohipnosis regresiva, si queremos llamarlo así. No hace falta que nos hipnotice ni nos haga alguien una regresión, se puede hacer personalmente. Incluso, bueno, antes hemos hablado también de los registros acásicos. Hay personas que leen estos registros acásicos y pueden decirnos lo que ellos, pues bueno, lo que pueden ver, lo que pueden leer de las vidas que hayamos realizado o lo que sea más relevante o prominente o que salga. No hay un límite, es decir, solo puedes recordar una o 200, no hay. Lo que ocurre es que utilicemos la lógica, ¿no? Si estamos en una regresión hipnótica, ¿qué podemos estar? ¿1 hora, 2 horas, 3? No podemos estar todo el día, no podemos recordar en una regresión 1000 vidas, es imposible, ¿verdad? Por lo tanto, pues bueno, ateniéndonos al tiempo que estemos en la regresión y depende cómo la persona, cómo se introduzca en esas vidas pasadas, pues a lo mejor llega a recordar 2 o 3 o 4, pero yo no creo que esto sea a ver cuántas recuerdas en una regresión. Si yo con recordar una y bien, me parece que ya es un gran éxito. Y Mónica, diríamos a colación de esta última pregunta, ¿existe algún número o límite para las reencarnaciones? ¿Es algo infinito o es algo finito? No se sabe. No hay ningún registro que diga... No hay un límite. En el Pista y Sofía se habla de algunos límites en algunos sentidos, ¿no? Pero claro, hay que pensar siempre que quién escribe estos libros o estos papiros o lo que se encuentre en cada momento de la historia, porque se sirven muchos intereses, y a veces son intereses políticos, como hemos comentado antes, cuando la religión católica apostólica y romana pues pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Se empiezan a eliminar, a abolir creencias, doctrinas que antes pues era del dominio de todos los creyentes, creían en ello y luego ya desaparece. Y entonces crean el infierno y crean el purgatorio y crean una serie de cuestiones que luego con el tiempo algunos han seguido, otros han desaparecido, en fin. Entonces no hay un número determinado, no sé si hay un límite, pero vamos a ver, se supone que cuando el alma reencarna, aunque haya sido muy malo en la vida anterior, algo se ha aprendido, entonces hay una evolución, por pequeña que sea, y por lo tanto, si en cada nueva vida, en cada nueva reencarnación se va aprendiendo, como es lo lógico y así debe ser, pues va a depender un poco, yo diría, de la capacidad de ese alma de asumir. Pero hay que pensar que antes de bajar a la Tierra, antes de reencarnar, decimos bajar para que entendamos, ¿no? Pues antes de reencarnar,
ese alma tiene un proceso primero de descanso, por decirlo así, para que la memoria, la mente, recupere todos los datos, toda la información que ha obtenido, para que se analice, para que se haga, pues no es el juicio final, ni mucho menos, pero sí, por lo menos, analizar lo sucedido. Y es ese alma el que luego va a elegir cuándo va a bajar y dónde. Y normalmente suele suceder que vuelve a reencarnarse en familiares, pues si era una abuela, pues en un nieto, o si es, ¿cómo decirte? Si es un amigo y tiene mucha amistad con aquel amigo o el hijo de aquel amigo, siempre suele ser entre familiares o amigos o personas que han tenido una relación íntima. Y eso es lo que nos dicen pues, los testimonios de estas personas que han recordado vidas pasadas, que han facilitado datos y que, bueno, la mayoría, no todos, pero una gran mayoría, pues vuelven a reencarnar en su familia, ¿no? En gente, en parientes o amistades. Sí, sí. Bueno, déjame hacer una pequeña cuña. Normalmente no hacemos cuñas en medio de la explicación, pero es que esta viene al pelo, ¿no? Vamos a tener el día 15 de septiembre, perdón, esto ya no el año pasado, y el 15 de febrero, a Ricardo Bru en un taller de autohipnosis que precisamente se llama La Reencarnación, donde va a tratar todos estos temas y va a enseñaros a hacer una autohipnosis. Aquí lo tenéis disponible en la web aulaspandora.com, lo podéis encontrar fácil poniendo Ricardo Bru en el buscador o poniendo el taller de autohipnosis. Y bueno, me ha parecido, disculpa José Luis, pero me ha parecido que tenía... Además, conozco a Ricardo Bru personalmente y es un buen profesional y bueno, recomiendo a quien vaya a verlo al que esté interesado que vaya, que lo vea, porque seguro que va a aprender mucho. Sí. Continuamos con otra pregunta de Eli que dice si existe algún peligro para nuestra mente cuando hacemos una regresión de vidas pasadas. No, si se hace con un terapeuta cualificado no hay ningún peligro porque el terapeuta va a guiar y va a ver la actitud que toma el paciente y si puede proseguir o no. Porque cuando comentaba antes que a través de la regresión se curaban enfermedades, porque eran productos de traumas que venían de vidas atrás y que la medicina tradicional no podía curar porque no es una dolencia física o psíquica que lo produzca algo pues, de la actualidad, sino que es un trauma que viene de una vida pasada. Por lo tanto, si en el momento de realizar la regresión hipnótica el terapeuta ve que aquella persona pues se pone muy nerviosa, se ahoga porque empieza a recordar cómo murió ahogada, por ejemplo, en el agua, y se empieza a ahogar, que se ahoga, bueno, pues el terapeuta no va a dejarla continuar. O sea, y como normalmente estos casos, ellos ya que son profesionales, saben, ya ven si la persona pues va bien, va tranquila, está, o si se está poniendo muy nerviosa, pues hombre, ya saben cómo hacerlo para que no llegue a sufrir y a tener esa mala experiencia que le vaya a causar también otro trauma, ¿no? Precisamente las regresiones hipnóticas para resolver problemas de traumas anteriores se hace pues de eso con terapeutas, con una terapia regresiva que lo que sirve o lo que sirve es para curar, para sanar, no para causar daño, ¿no? Lo que yo recomiendo es que nunca se haga es ponerse en manos de un charlatán, de alguien que no tiene ni idea de hacer regresiones hipnóticas, porque ha visto un programa de televisión que le han puesto un reloj allí delante, mira esto, no sé qué, tal, y lo que pueden hacer, ahí sí que pueden hacer daño. Cuando lo hagan, que se vayan a un profesional, a un terapeuta profesional, y seguro que no tendrán ningún problema. Muy bien, muy bien. Nos preguntaba Siempre Azul, nos preguntaba por qué Jesús resucitó o encarnó en el mismo cuerpo. ¿Fue una reencarnación? Vamos a ver. Es que este es un tema complicado de explicar porque tendríamos aquí que hablar durante horas. Primero, habría que aceptar la resurrección de Jesús como cierta, tal como lo cuentan los evangelios canónicos, ¿no?
Entonces, si analizamos la historia que se nos narra en los evangelios canónicos, pues eso no sería una encarnación, una reencarnación, puesto que Jesús no vuelve a vivir encarnado en el cuerpo, a pesar de que tenemos testimonios que durante 40 días sigue vagando, o sea, conviviendo con sus discípulos y con la gente de allí, de Palestina, ¿no? De Judea. Luego vemos que además, si seguimos ahora analizando lo que nos cuenta el Evangelio, sobre todo el de Juan, cuando María Magdalena va al sepulcro, lo encuentra vacío y luego al salir encuentra la figura de Jesús que no reconoce con esa luz tan brillante bueno, que evidentemente no es el de un cuerpo físico normal de una persona, pues tampoco se correspondería con una reencarnación normal. Entonces, el decir que Jesús ha reencarnado no es correcto. Jesús no reencarnó. Si a todo caso resucitó o resucita su cuerpo, el cuerpo, por las noticias que tenemos, por lo que podemos leer, tampoco inicialmente no era un cuerpo físico de carne y hueso. Allí se produjo una transformación, una transmutación. Y claro, puede parecer que sea algo similar, pero no tiene que ver nada con la reencarnación del alma en un cuerpo humano que es distinto al que se tenía y que va a estar condicionado también por el karma que se haya creado en esa vida anterior. Entonces, no nos sirve de ejemplo para comparar la resurrección de Jesús. Y también nos pregunta este mismo seguidor, nos pregunta si la reencarnación sería el desplazamiento del alma a un cuerpo vivo. Esta sería la transmigración de almas. Hemos dicho antes que en diferentes culturas, hay como 30 y tantas religiones y culturas que creen en la reencarnación, pero no exactamente igual. Mientras que la reencarnación, tal como se está explicando ahora, es la del alma que reencarna en un cuerpo, vuelve a nacer de nuevo en otro cuerpo distinto. La metempsicosis sería que el alma puede reencarnar por causa del karma en un animal, es decir, que el alma de un ser humano pasaría a ser el alma que estaría dentro de un animal o de un insecto o de un objeto, algo que, bueno, pues va en contra de la lógica de la evolución del espíritu. Entonces, lo que nos queda, lo que nos dice este amigo, es que el alma de una persona se cambia de recipiente, está en un cuerpo físico y se va a otro. Esa sería una transmigración, que es lo que de alguna forma contemplan también los lamas, ¿no? Los budistas. Que si recordamos, incluso cuando muere un lama, suelen mirar en niños que son pues, de corta edad, de 2 años o menos, o similar, que piensan o que saben o de alguna forma que en aquel niño puede haber reencarnado, por decirlo así, o transmigrado el alma de aquel lama. Tenemos ahí en España el caso de lo que era, no sé si era José o José, el nombre de un niño de Granada que acabó siendo lama porque decían que había reencarnado en él un lama de allí, ¿no? Del Tíbet. Y esto sería la transmigración de almas. Ana Ruiz desde España dice, ¿por qué se produce el olvido de otras vidas? ¿No sería menos doloroso para ellos? No, ahora no te he oído nada. Sí. Ana Ruiz desde España pregunta, ¿por qué se produce entonces el olvido de estas otras vidas? ¿No sería menos doloroso para el aprendizaje del alma tener la información de otras vidas de manera consciente? Bueno, aquí podríamos debatir mucho y por tiempo. Imagínate que a ti te ha asesinado a alguien, que tú eres una persona que eras un señor feudal, que tenías un castillo, bueno, o ponemos a alguien de ahora, alguien poderoso, ¿no? Que tiene mucho dinero, mucho poder, etcétera, y que viene alguien y que te asesina, te mata, se apropia de todo lo tuyo, mata a tu familia, en fin, barbaridades. Y tú naces
seguido, te mata, pues al año siguiente ya estás en otro cuerpo, y al cabo ya de los 15, 20 años que ya eres fuerte y ya puedes, vas y te vengas de aquel. Y aquel lo mismo. Y esto sería una rueda, nunca mejor dicho, kármica, ¿no? Porque no se acabaría. Es más, si tú sabes que aquellas propiedades eran tuyas, vas a ir a reclamarlas porque dirás, no, esto era mío, tal. O sea, a ver, el recordar vidas pasadas en ese sentido no ayudaría. No ayudaría a la evolución del alma, todo lo contrario. Sería todo lo contrario. No aprenderías, volveríamos otra vez a pelear por el que te hizo daño, a devolverle, a recuperar lo que decías que era tuyo y al revés y viceversa. O sea, no tendría sentido, no serviría entonces de nada. El recuerdo de estas vidas es cuando se ha creado un trauma en tu subconsciente, ¿sí? Porque normalmente suele ser en el subconsciente, en la memoria del subconsciente, donde se quedan anclados estos traumas, y tienes una enfermedad en la vida, tienes un problema X que no te deja vivir bien, en paz, y nadie sabe qué te pasa. Y vas a los médicos y te hacen pruebas y no encuentran nada anormal y no sabes qué medicamento tomar, y bueno, y a lo mejor tienes un dolor de cabeza tremendas que no hay forma, que es como si te hubiesen cortado la cabeza, y efectivamente vas a hacer una regresión hipnótica, como esto que cuento sí que ocurrió con una persona que yo conocía, y lo que ocurría es que en la vida anterior pues le habían cortado la cabeza, ¿no? Y por unos motivos que no. Entonces, hasta que no tienes esa regresión, ves lo que sucede, entiendes lo que pasó y por qué ahora te duele la cabeza, pues en ese momento que ya eres consciente y lo entiendes, se te pasa ese dolor, ¿no? Aquella vida era una vida y tenías que aprender una serie de cuestiones, y esta es otra vida. No podemos estar ahora porque yo me acuerdo lo que me hiciste en aquella vida y ahora voy a ir a por ti. No, es que sería absurdo y esto no llevaría a nada. Donde sí que se conocen todas las vidas pasadas, anteriores, es en ese momento, en ese estadio, cuando ya abandonamos el cuerpo físico, que ya ha muerto, y el alma está en ese lugar, llamémoslo como queramos, donde tiene un tiempo para descansar, para recordar todo lo que ha realizado, para analizar y luego para decidir cuándo, cómo o con quién va a reencarnar. ¿Lo decidimos nosotros mismos o nuestras almas? O sea, ¿quién decide El alma, en quién reencarnas? Nosotros, el alma misma. No hay algo o alguien que decida por ti. A ver, en principio no, y tiene su lógica, su razón de ser, porque la conciencia la tienes que tomar tú. Y hemos dicho antes, en el momento que a ti te obliguen a algo, sea lo que sea, tú ya no tienes libertad, ya no tienes libre albedrío. ¿Comprendes? Si a ti ya te obligan a hacer algo, ya no tienes libre albedrío. Tienes que hacerlo por ti mismo, por tu convencimiento, porque tu conciencia te dicta que tienes que hacer eso, X. A nadie te castiga a tener un karma con tal. Eres tú mismo que te impones a hacer luego otra cosa, para compensar o para aprender, por lo que sea. Normalmente pues es para eso, para avanzar, para evolucionar. Bueno, y María Clara, desde Colombia, preguntaba cuánto se demora el alma en volver a reencarnar. Pero claro, yo imagino que estamos hablando de un sitio o un espacio donde no hay tiempo, no podemos medirlo en tiempo. Hay un caso que recuerdo, no recuerdo el nombre exacto, bueno, pero es un niño, creo que tenía 3 o 4 años cuando lo recordó, que él recordaba cómo se llamaba, él sabía cómo había muerto, y él sabía todo. Entonces dijo, bueno, el nombre no lo recuerdo ahora porque es un nombre de estos hindús. El caso es que dijo, yo era fulanito de tal, yo maté a mi mujer, la maté de tal manera, la asesiné, me cogieron, me juzgaron y me ahorcaron, me mataron. Y a mi hermano, antes de morir, a mi hermano que se llama tal, le dije que me reencarnaría en un hijo suyo. Bien, este hombre, este niño que dice todo esto, pues uno de estos doctores, no sé si era el Ian Stevenson, uno de estos doctores que fue a investigar para comprobar el lugar donde dijo vivir este niño,
Y efectivamente, allí había vivido aquel hombre y lo habían ahorcado porque había matado a su mujer, la había asesinado. Y eso no lo sabía nadie de la familia de entonces, nada más que el hermano que aún vivía. El único que lo sabía era el hermano que aún vivía porque era un secreto de familia. Claro, aquello, imagínate, un niño de 3 años que te esté contando todo lo que sucedió y que él era el que había asesinado a su esposa y todo lo demás. Y lo que le dijo al hermano. Bueno, pues resultó que a los 19 años, pasado de este asesinato y tal, el niño este que nace como él le dice, ¿no? Y entonces se acuerda, el hermano, que ahora sería el padre, se acuerda de todo lo que había dicho, de todo lo que había dicho en su momento. Es decir, que esa persona que ya la iban a matar, iba a morir en la horca, ya le dijo que se iba a reencarnar como hijo de él, de uno de sus hermanos. Y efectivamente se reencarnó. ¿Cuándo? Cuando tuvo un hijo, porque claro, lo que no puede hacer un alma que se va a reencarnar es embarazar a la mujer, tal. Tiene que esperar a que la persona que él ha elegido, que haya elegido, pues esté embarazada, etcétera, que pueda, pues eso, introducirse en ese nuevo ser, en ese nuevo cuerpo. Por lo tanto, esto es una prueba muy clara de que no hay un tiempo específico, por lo menos. Puede ser inmediatamente porque se muere el abuelo o la abuela y resulta que hay unos nietos que están embarazados, la mujer, y al cabo de un mes o así tiene un niño o dos, lo que sea, y sale ahí la abuela reencarnada, ¿no? En ese nieto. O puede ser que pasan 2 generaciones y no han tenido aún la oportunidad o por cualquier otro motivo y se reencarna en la tercera, la cuarta generación. Normalmente suelen ser siempre en la familia, como hemos dicho antes, pero no hay un tiempo determinado, concreto. Bueno, precisamente en el chat nos está comentando Gisela que dice, mi hijo me da el nombre y apellido de quien lo mató en otra vida. ¿Qué hago? Tiene 8 años. Y también me da el nombre y apellido de él en esa vida anterior. Bueno, pues seguramente su hijo lo que quiere es que se haga justicia, que se sepa quién fue, porque seguramente la persona que lo mató pues no ha pagado su culpa con la justicia, ¿no? Y si la pagó o cualquier otra cosa, que de todas maneras, por algún motivo, su hijo necesita que se compruebe, que se averigüe que eso es cierto. Pero no solamente por su hijo, por ella misma, ¿no? Y por cualquiera que esté aquí ahora escuchando y tenga la posibilidad de conocer en persona que estos hechos pues sean ciertos, que se compruebe que efectivamente existió esa persona que ahora está diciendo a este niño que le mató pues alguien por cualquier motivo, es muy importante. Yo recuerdo también una historia similar, pero no tiene que ver con la reencarnación. Era un chico que, bueno, era vigilante, tal, lo mataron y lo metieron dentro de una casa que se estaba quemando. Y bueno, pues lo enterraron porque como no le hicieron una autopsia ni nada, porque como estaba calcinado, todo el cráneo casi reventado, etcétera, nadie hizo nada, sencillamente que los restos quemados lo enterraron. Y este dijo a su madre, en sueños, como que los difuntos, ya lo hemos comentado en otros programas, se comunican con los vivos mediante los sueños, le dijo que lo habían matado, que le habían pegado un tiro, que lo tenía en una parte del hombro, que el día que lo llevaron, etcétera, todos los datos. La madre tuvo que ir varias veces hasta hablar con el comisario correspondiente, el responsable que llevaba el caso, hasta que por fin le hicieron caso y nombraron, o sea, sacaron el cadáver, lo analizaron con el forense y efectivamente tenía la bala donde decía la madre que su hijo le había comentado que tenía la bala. A partir de ahí, todos los datos que le fue facilitando lo fueron corroborando hasta que al cabo de 2 o 4 meses, que le dijo el hijo a su madre, dice, espérate porque yo te diré dentro de 2 meses quién es el asesino, el nombre. Bueno, y entre medio pues hubieron videntes, hubieron programas
no sé si fuera de radio o de televisión, intervino la prensa. Es un caso conocido que se publicó, famoso. Y claro, dice, bueno, ¿cómo puede saber a alguien que lo habían enterrado creyendo que se había muerto en el incendio, que estaba todo carbonizado, que la madre insiste, 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 porque su hijo le dice que tienen que coger al culpable? Y al final sí, claro, lo cogen y todo efectivamente es tal como le dijo el muerto a su madre. Pues bueno, pues este es un caso que por algún motivo, pues quizás este niño necesita que sus padres, su madre, realmente averigüen qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Entonces le recomendarías que investigue un poquito. A ver. Bien, sí, Pero dice que está asustada con este tema. asustada, claro, a ver. Sí, yo lo entiendo. Sí, puede ser que tenga miedo y no se atreva y no quiera. Que lo consulte, no sé, con su esposo, con alguien que ella le tenga confianza, que lo consulte, a ver qué. Y si quiere, pues que algún médico pues hable con su hijo y que lo lleve a que, sencillamente, a que hablen con él, a ver qué les parece. Pero bueno, si su hijo le ha dicho todo esto así, sin más, sin venir a cuento, y le está explicando, es porque seguramente es un recuerdo que lo tiene, ¿no? De esa otra vida. Porque hacer hipnosis y regresiones en niños pequeños, sí, claro, ¿sabes? claro. Recomendable. Sí, claro, un terapeuta, claro. Hemos hablado aquí de la doctora, o sea, del doctor Stevenson y de esta consejera de Woman también, que se dedican a esto precisamente, sobre todo con niños. Lo hacen también con adultos, pero con niños es mucho más fácil porque los niños recuerdan con mucha facilidad los sucesos de otras vidas pasadas. Bueno, a colación de la pregunta de por qué se produce este olvido, hay una teoría que dice que no recordamos las vidas pasadas porque este plano de existencia es una prisión para las almas. ¿Qué opinas de esta teoría? Bueno, esto es lo que los gnósticos, ya cuando hablamos de los cátaros, recordarás que ellos dicen que no querían tener precisamente descendencia porque decían que el alma, cuando estaba en el cuerpo, estaba en una prisión, en una cárcel, ¿no? Que de hecho permitían tener relaciones sexuales, incluso homosexuales, antes que tener relaciones para concebir, porque el alma venía a una cárcel, el cuerpo era una cárcel. Vamos a ver, el cuerpo, claro, en el momento que contiene un alma, en ese momento el alma no puede quizás hacer todo lo que tú quieras, en el sentido de que el alma tiene otra identidad, tiene otra personalidad, aunque sea nuestra. Está dentro de nosotros porque tiene que aprender, tiene que experimentar. El alma o el espíritu del ser humano no es físico, no tiene, no es... ¿cómo te diría? No es consustancial al cuerpo. Por lo tanto, para experimentar en esta dimensión, en esta tercera dimensión, como lo queramos llamar, necesita un vehículo de tercera dimensión, necesita un cuerpo humano. Yo no pienso que el cuerpo sea una cárcel, que el alma haya bajado obligada a permanecer dentro de un cuerpo. Volveríamos a lo de antes otra vez, ¿no? Estaríamos hablando de una imposición, de una obligación, por lo tanto, ya no existiría el libre albedrío. El alma no puede evolucionar si está de una forma obligada en un cuerpo. Bueno, el comentario te lo hacía más bien en el sentido de que que se dice que estamos en cuarentena, ¿no? Ya lo decía hace muchos años JJ Benítez en su libro La rebelión de Lucifer y, bueno, salen diferentes teorías al respecto, como que este planeta o este plano en concreto está en cuarentena. Entonces es como una prisión. Sí, por eso puede ser que no... De miles de millones de años, ¿no? Una cuarentena de millones de años. Sí, claro, exacto. Sí. Bueno, yo respeto las opiniones, pero tendrían que explicármelo de otra manera que lo pueda entender, porque yo no lo entiendo así. Yo no lo entiendo así. Yo entiendo que el espíritu, que la parte del espíritu del creador, del uno, del todo, de Dios, como lo queramos llamar, que cada uno de nosotros tiene dentro de sí, que es esa parte que también está en el alma, no
no ha preferido, no ha decidido venir a enclaustrarse, a encerrarse dentro de una cárcel de un cuerpo, sino que ha venido o nos ha permitido experimentar en esta tercera dimensión. Y bueno, fíjate, el universo que no sabemos, nosotros conocemos muy poco del universo. Estamos en una de los miles de millones de galaxias y dentro de la galaxia Vía Láctea que estamos, si vamos a buscar la Tierra o el sistema solar, es que no lo vemos, es como una puntita de alfiler. Un poco, ¿entiendes? O sea, Sí, sí. como que piensa que solo existimos nosotros, ¿no? En el universo. O sea, es tan absurdo esto ya que, bueno, ya no habría ni que exponerlo. Vamos, pienso yo, ¿eh? Pero yo respeto las opiniones de los demás, aunque no las comparta. Maribel Solís dice, ¿las manchas de la piel o manchas de nacimiento tienen algún significado? ¿Y nacer en la misma fecha que alguien de algún otro familiar también significa alguna cosa? Sí, posiblemente esa persona que tiene una mancha X en un lugar X del cuerpo le está indicando que el ser que anteriormente, donde había vivido ese alma, de la cual ahora ha reencarnado, pues tenía algo concreto, ya sea un problema físico o psíquico o, pues como hemos dicho, una herida por la que murió o algo que le causó un trauma. Y entonces eso se le ha quedado ahí porque no lo supo digerir, por decirlo así, no lo supo llevar bien. Entonces es como que esto lo tienes pendiente, a ver si lo arreglas, ¿no? Entonces cuando baja es como un recordatorio. Hay personas que son muy olvidadizas y he visto gente que se hacen pulseras con algo en el dedo para acordarse de algo porque si no se les olvida, ¿no? Pues esto vendría a ser algo así, como decir, oye, mira, voy a bajarme, voy a poner una marca o algo aquí que me acuerde que tengo que arreglar eso, ¿no? Y entonces, Rosa María pregunta si las alergias también tienen que ver en este sentido que estabas comentando. Bueno, las alergias es muy complicado, porque mira que yo soy alérgico a muchas cosas, voy a mi alergólogo y ni él me sabe decir muchas veces, es que no sabemos por qué. Las alergias, la mayor parte de las alergias, sobre todo alimenticias y medicamentosas y tal, se producen porque hoy día, pues bueno, en la carne, en el pollo, en casi todo, le echan antibióticos, le echan una serie de productos químicos que lo que están haciendo pues es eso, es envenenarnos de alguna forma y el cuerpo reacciona. El cuerpo reacciona ante aquello que piensa que le va a hacer daño y es cuando esa reacción alérgica a aquel condimento X, algo que ni siquiera lo podemos tocar, a veces solo es solo, pues produce esa reacción. Porque si miramos 200, 300 años atrás, casos de alergias como los que hay ahora no se conocían. Igual te dicen, no, habría otra cosa. Bueno, habría otra cosa. Alergias como ahora, no. Porque entonces, pues un pollo se criaba en el corral y lo mataban cuando tenía 2 años. Y aquella carne además estaba dura y tal. Ahora te cogen un pollo que no tiene ni 2 meses y es el que tú compras en el supermercado con una carne que parece aquello chicle, que no tiene sabor a nada, que le han estado inyectando antibióticos y de todo, porque si no, pues con cualquier virus, cualquier cosa se muere. Y entonces tú lo que te estás comiendo allí es de todo menos pollo, ¿no? Y digo eso como un ejemplo, por no decir pues qué pasó con las vacas locas, con las terneras, la carne de ternera, con muchas cosas, ¿no? Entonces, todos los animales que les ponen pienso, que comen pienso o tal, que pues aquí les tienen que meter los medicamentos, los antibióticos, las hormonas, y todo eso va a parar luego en nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos produce que tengamos alergias de todo tipo que no sabemos ni de qué, porque vete a saber la cantidad de porquería que les meten para que aquello tenga peso, para que aquello no se muera, para que aquella verdura o aquella fruta no se estropee antes de tiempo y aguante el viaje. Claro, estamos comiendo mucha porquería. Entonces, ahí está, en mi opinión, la raíz del problema. El que tengamos alergia, la mayoría de las personas cada vez más, se debe a eso, a los componentes químicos que les echan a todo, a la comida, a la fruta, a la verdura, a todo. No hay prácticamente nada que no tenga algún componente químico. Y ahí es donde está el mal. Ahí está. Sí, químicos y medioambientales. Y bueno, al menos la mayoría de las alergias deben de tener
esa raíz. Claro. Juan, desde La Coruña, pregunta si es cierto que las almas empiezan a reencarnarse por el reino animal, después el vegetal, o sea, si No, sigue un cierto orden, ¿no? ya lo hemos dicho. Existía diríamos, la reencarnación que se conoce como la metempsicosis, que sería que el alma podía reencarnar, es decir, involucionar el alma humana en una de animal o insecto o tal, y yo personalmente no creo eso en absoluto, porque sería retroceder, sería retrotraer el alma, no puede ser, ¿no? No. Y bueno, de un animal a un ser humano, tampoco, porque es que el animal tiene su alma, tiene su vibración. Nosotros, todo lo que existe, todos los seres, todo lo que hay es un nivel de vibración X. Nosotros estamos a un nivel de vibración. Los animales están a otro nivel de vibración. La Tierra está a otro nivel de vibración. El espíritu está a otro nivel de vibración. El alma está a otro nivel de vibración. Entonces, no se pueden. Es como si ahora estamos por aquí con una frecuencia modulada a 100 y tú lo pones a 60 y no me vas a ver en la vida. Muy bueno que sea tu equipo, por lo que tú quieras. Si yo estoy emitiendo a 100, o lo pones a 100 o no vamos a conectar la frecuencia. Y de hecho, pues todo lo que existe en el universo, lo que vemos y lo que no vemos, es un nivel vibracional. Todo está en una vibración. Sí, pero sin embargo, ¿tú qué crees que puede darse casos de animales que sean cercanos al hombre y que puedan llegar a un nivel de vibración similar y puedan, digamos, reencarnarse? Podrán parecerse, si tú quieres, mucho. Podrán llegar a tener, pues eso, un nivel parecido, pero no el mismo. No se convertirán en seres humanos. Necesitaría otra transformación. Tendría que ser seres humanos. Un animal, el alma de un animal no va a convertirse nunca en el alma de un ser humano. Vale. Vamos a ver, vamos a ir ya terminando ya con las preguntas. Bueno, desde Ecuador, Eli te pregunta cómo diferenciar un sueño de vivencias pasadas. Saberse hablando en otro idioma o lugares desconocidos con un cuerpo distinto. Bueno, vamos a ver, es difícil, ¿eh? Es difícil, porque normalmente las vivencias tipo viaje astral, que ya lo comentamos, o si se está recordando a veces, pues un sueño muy vivo, muy vivido, pues se puede confundir, porque los viajes astrales, las experiencias, los colores, todos los sonidos, es mucho más lúcido, los colores son más vivos, incluso el sonido, las sensaciones que se tienen de hacer algo son incluso más fuertes que cuando lo haces físicamente. Entonces, diferenciar a veces el sueño de recordar una vida pasada, pues puede ser difícil. ¿Cómo distinguir? Pues seguramente si en esa vida pasada los sentimientos que se tiene, si tú estás viendo a aquella persona, aquel ser, que evidentemente no es la forma física que tienes en ese momento, es otra, distinta, pero tú sientes que eres tú, lo sientes, estás viendo con los ojos de aquella persona, pero lo estás viendo tú, si te están tocando haciendo algo, se lo están haciendo aquella persona que ves, pero lo estás sintiendo tú y de una forma muy, muy viva, muy vivida. Eso sería seguramente pues ese recuerdo de esa otra vida o en su caso pues un viaje astral, ¿no? A ese tiempo. Esa sería la condición que yo pondría para diferenciar un sueño de ese tipo de experiencias. Carlos Tobar dice, ¿qué le pasa al alma de una persona que se suicida o se quita la vida? Bueno, pues ese alma va a tener que pasar por unos procesos como el que hemos leído, similar al que hemos leído del ladrón o del violador, del que sea, para de alguna manera tomar conciencia de todo lo que ha hecho y ver en su próxima reencarnación, bueno,
¿cómo lo va a solventar de alguna forma? No, porque ya no lo puede solventar, pero cómo lo va a paliar, ¿no? ¿De qué forma pues va a compensar de alguna forma el que se haya quitado la vida, ¿no? Pero todo es aprendizaje, todo es aprender. Entonces, no es que le vayan a obligar a vivir tal, no, a lo mejor, yo qué sé, pues le toca un karma de estar toda su vida ahí en una cama con un respirador porque no ha querido vivir en otra. Puede ocurrir cualquier cosa. No va a depender, no hay una regla fija para cada persona, porque todos somos distintos y no son los mismos motivos para uno que para otro. Tú imagínate que es una persona que tiene una enfermedad incurable o que tiene una enfermedad pues de estas que no terminal a veces, pero que son crónicas, que son insoportables, que no puede vivir, que dice yo así no quiero vivir y se suicida. Pues hombre, no es lo mismo ese que otro que lo hace porque es un descerebrado, que se va con los coches en contradirección o que se tira desde acantilados, tal, lo que hace que no le da valor a la vida. No es lo mismo, ¿no? Claro, es que los casos son distintos, las personas todas somos un mundo distinto, las circunstancias, los motivos, todo. Entonces, lo que le vaya a pasar a un suicida va a depender mucho de la forma en cómo ha llevado ese suicidio, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser la siguiente vida, eso lo hemos dicho también. Eso se producirá en el momento que al alma realmente precise aquello. Y a lo mejor resulta que hay un alma en una vida, alguien que ha estado haciendo barbaridades y se vuelve a reencarnar y sigue haciendo barbaridades y sigue haciendo lo que le da la gana y llega un momento en que ya le dicen, no puedes, tienes que cambiar ya o algo, pero no porque se lo hagan aquí, se lo dicen antes de bajar. Antes de bajar ya tiene que tomar esa. Y imagino que algo tiene que haber para que cuando se produce ese karma inmediato sea como ese toque de atención de decir, bueno, oye, que tenías que hacer, no lo haces, te damos un toque, ¿no? Pero yo pienso que aún así sigue existiendo, entre comillas, porque a veces tampoco puede ser lo contrario a todo, pues, pero ese libre albedrío siempre yo me imagino que tiene que tener unos límites aquellos cuando no puede ser, ya que dice, bueno, esto no puede ser y tienen que darte un toque, ¿no? Tiene que haber algo, no sé el qué, pero, Bueno, pero vamos, normalmente, o por lo menos yo lo entiendo así, una persona que se reencarna, un alma que se reencarna porque ha cometido errores y tal, lo que vuelve es a intentar pues, reparar lo que haya hecho mal y aprender, porque somos, a ver, somos parte de ese Dios, de esa creación, no, no somos trozos de roca, tenemos claro. sentimientos, almas, tenemos que no tiene mucho sentido ser tan rebuscado y es que no tendría mucha razón de ser, porque si el karma funciona y te dedicas en todas tus existencias a actuar mal, es que, vamos, no sé si te dejarán a la que nazcas, cataclá, algo te vendrá. Es que no, tiene que Bueno, haber tenemos algo. que ir terminando ya, Bien, pero quería terminar con una pregunta de Boris. Te pediría que fueras breve porque nos hemos pasado de hora y ahora empieza otro programa. bien. Eh, Pregunta desde Bolivia. ¿Qué pasos sugieres para no volver a reencarnar? ¿O cómo llegar al nirvana? Bueno, lo hemos dicho antes, lo hemos dicho al principio, que se trata de actuar siempre con justicia, con equidad, ¿no? De una forma honesta, todo lo que hagamos, que sea sin apegos. Sobre todo, lo más importante siempre es ser capaz de desprendernos de los apegos. Y a partir de ese momento, cuando se consigue vivir sin apegos y de una forma honesta y justamente, pues ya has llegado a ese nivel en el que se supone que ya no vas a volver a reencarnar, no necesitas reencarnar más. Muy bien. Bueno, pues antes de terminar, déjame, a ver, aquí. Déjame recordar
el taller de autohipnosis de Ricardo Bru, la reencarnación, que precisamente el programa que va a empezar ahora mismo, que ya está empezando, va a ser el Ricardo Bru, que va a hablar un poquito de este taller. Y después, a continuación, a las 10 de la noche, tenemos Luis Palacios con Isabela Delcourt, también hablando un poquito de hipnosis. Vemos que hoy va todo ligado en este tema, en la reencarnación, hipnosis. Programa doble hoy. Sí, sí. Muy bien, pues José Luis, muchas gracias, como siempre, por tu sabiduría. Y bueno, si quieres despedimos ya el programa. Como siempre, y bueno, pues aquí me tenéis a vuestra disposición y espero que les haya servido o les sirva a los amigos que nos están viendo. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, si os ha gustado el programa, darle a me gusta, compartidlo, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas gracias por estar ahí a todos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Bien.